Bueno, mis hermanos, vamos a saludar a la gente del YouTube. Hoy tenemos como título en el mensaje, Entendiendo la Biblia. Siempre la gente tiene una excusa, que el mensaje bíblico es un mensaje que se da para muchas interpretaciones. No, entendámoslo hoy. Yo quiero y pensaba poner ese título, Semiótica Bíblica. La semiótica es una parte de las ciencias lingüísticas que estudia los símbolos, las imágenes, los significados. Y quiero en esta tarde, juntos, entender todo el simbolismo maravilloso que Dios en su sabiduría, como el gran maestro y el gran sabio, nos ha entregado para que nosotros descansemos en su obra a nuestro favor, descansemos en la gracia que nos ha alcanzado. Quisiera yo persuadir a todos los que nos escuchan, aquí o en el YouTube, que muevan su corazón y entiendan los símbolos y los significados tan preciosos que tiene la Biblia. El texto está, para empezar, en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y voy a leerlos desde el versículo 29. Y traiga una Biblia y acompáñenos en esa lectura. Y quiero allí, con esa lectura, dar la introducción al tema de esta tarde. Vino Juan, el siguiente día, Juan estaba en el Jordán y vino Jesús a él. Y le dijo Juan cuando lo vio venir: allí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Semiótica, símbolos y significados. Cuando Juan el Bautista vio a su primo Jesús, no vio un hombre en él, vio un cordero. Miren ustedes el símbolo, la semiótica. Allí viene un cordero que quita el pecado del mundo. Verso 30. Este cordero es aquel de quien se dijo que después de mí vendrá un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando en agua, preparándole el camino a ese cordero. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El Espíritu Santo es una paloma en esta explicación simbólica, hermosa. Vino la paloma y se posó sobre Jesús. Verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos, qué símbolos: bautizo, paloma, Espíritu Santo. Y mire qué dice el 35. Al día siguiente otra vez estaba Juan y dos de los discípulos de Juan, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y miren el 41. Andrés le dijo a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir en griego Cristo. Y el verso 42, y le trajo Andrés a Simón a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú te llamarás Pedro.
Aquí hay muchos símbolos muy hermosos. Y la Biblia está llena de símbolos, y mi propósito esta tarde es que leamos la Biblia completa, con esos símbolos que podemos explicar y que nos van a dar una paz, una fe, una seguridad y una confianza maravillosa que Dios es sabio, Dios es maestro y Dios usa los símbolos. Y quiero empezar porque el tema es curioso y novedoso. Curioso. ¿Cómo así que ahí viene un cordero y el que venía era Jesús? Juan Bautista resumió en una sola frase todo, en un solo símbolo estaba resumido todo lo que Dios nos está dando de regalo, el perdón. ¿Por qué lo digo? Porque en todo el Antiguo Testamento, una persona para poder acercarse a Dios tenía que llevar un sacrificio, un cordero, un buey, unas palomas, tenía que llevar un sacrificio. Todo el Antiguo Testamento, hay mucha gente que dice: pastor, yo he leído el Antiguo Testamento y eso no es sino sangre por todo lado, sacrificios. Mire lo que dice Juan: para que se quiten todos esos sacrificios del Antiguo Testamento, tenía que venir un sacrificio perfecto. Jesús es el Cordero perfecto. Jesús es el Cordero preparado por Dios, sin mancha, sin contaminación, santo, que derramó su sangre como Cordero para que todo aquel que crea en Él ya no necesita más sacrificios. Amén. Miren qué símbolos tan bellos. En una sola frase Juan Bautista resumió todo el Antiguo Testamento. Y en ese orden de ideas esta tarde quiero traerle varios ejemplos que yo creo que es un tema curioso y novedoso. Por ejemplo, la Sagrada Biblia, queridos hermanos, amigos y buscadores, voy a hacerle el resumen de cómo Dios se le presenta a la humanidad con símbolos. Los 5 primeros libros de la Biblia, el primero es Génesis, y es la forma como Dios creó todo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y sea la luz, y separó la luz de las tinieblas. Sea la tierra la parte seca y la parte de aguas, mares, y el cielo, y las estrellas, y los animales, y las plantas, y el hombre. La creación es de Génesis. ¿Sabe qué dice Génesis? Escúcheme, hermanos y amigos. Dios es creador. Eso es lo que dice Génesis. Se mostró como el creador de todo, de tu vida, del tiempo, de la eternidad, de la historia, de las familias, de los pueblos, de las tribus, todo. La formación en Génesis es Dios el creador. Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo es la salida de Egipto. ¿Qué nos está diciendo Éxodo? Miren qué símbolo. Yo soy el libertador. Yo los voy a librar de la esclavitud. El mundo que es el faraón, el mundo que es Egipto y el mundo que te esclaviza, con la sangre de un cordero en la puerta, te libero y te saco de allí. Soy el Dios que en Éxodo te libera, te saca de la esclavitud, te perdona los pecados. Mire qué símbolo. Luego viene Levítico. Levítico es un libro de sacerdotes, levitas. Y Levítico es el libro de todos los sacrificios. Levítico es el libro de los sacerdotes y sumos sacerdotes y los sacrificios.
es el libro de la santidad. Mire qué símbolos. Génesis, soy creador. Éxodo, soy liberador. Levítico, soy santificador. ¿Y qué es ser santo? Separado de este mundo, de esta esclavitud. Eso te dice. Cuando lea Éxodo es liberación, cuando vea Levítico es santidad. ¿Y qué sigue? Números. Pero Números es como un libro de contabilidad. Pues sí, es de números. Y en Números están las jornadas del pueblo en el desierto. Están los censos que se hacen, el conteo de las personas, de los hombres, las mujeres y las edades. Números es la forma como se distribuían las tribus cuando estaban acampando. 3 a un lado, 3 al otro, 3 al norte y 3 al sur, 3 por 4, 12 tribus, y en la mitad el tabernáculo, la presencia de Dios, que ese tabernáculo en el desierto era una carpa, y cuando llegaron a la tierra prometida se convirtió en el templo. Ya ahí construyeron el templo, porque Dios siempre ha querido ser el centro, el rey, el organizador, tribus aquí, tribus acá, tribus allá, y contar a la gente cuántos tengo, cuántos son, uno por uno, porque todos valen. ¿Sabe qué dice el libro de Números? El rey, el reino, la organización, las jornadas, los censos. Mire qué belleza. En Génesis, creador. En Éxodo, liberador. En Levítico, santificador. Y en Números, rey. Rey. ¿Por qué censaron en Números? Porque cada uno y cada una de nosotros, de toda raza, credo, lengua y nación, vale para Dios. Dios viene por ti. Déjate encontrar. Él es rey. Y el último libro del Pentateuco es el Deuteronomio. Deuteronomio en hebreo es Devarim. ¿Y qué quiere decir Devarim? Devarim quiere decir palabra. Palabra. Deutero es segundo discurso. Deuteronomios, segundas normas. Moisés, antes de morir, 2 meses antes de morir, reunió a todo el pueblo y les dijo el Devarim, palabras de memoria. Les explicó toda la historia bíblica. Por eso el libro de Deuteronomio es el libro más importante de los 5, porque son las palabras de Moisés en su segundo discurso, Deutero, a todo el pueblo. ¿Sabe de qué está hablando Deuteronomio? Palabra. Que un día vendría Dios en persona para hablarnos su palabra, y ese es Jesús. Hermanos, cuando leemos esos 5 libros, mire el discurso: el creador, el libertador, el santificador, el rey y la palabra encarnada. Todo habla de Jesús. Alabado sea el Señor. Todo habla de Jesús. Tan es así que cuando Jesús fue tentado, él le contestó al engañador con frases del Deuteronomio. Las 3 veces, escrito está en Deuteronomio tal cosa. Al Señor tu Dios servirás. Así que, mis hermanos, toda la Biblia son símbolos que indican a Jesús, que señalan al Creador, que señalan al Libertador, que señalan al Santificador, que señalan a la palabra viva. La Biblia tiene unas explicaciones maravillosas. Cuando Jesús estaba con nosotros, subió a un monte y se transfiguró, y al lado apareció Moisés y al otro lado Elías. Moisés apareció allí diciendo: todo lo que yo escribí en el Deuteronomio se cumplió en Jesús. ¿Y sabe qué decía Elías al otro lado? Todo lo que está escrito en los profetas hablan de Jesús.
Todo habla de Él. Y voy a darle unos elementos esta tarde. Por ahí voy dejando esto, porque quiero que usted y yo alimentemos nuestra fe con la palabra de Dios. Creador, perdonador, Rey, palabra viva. Todo lo demás es mentira. No crea la historia, a los noticieros y a las ideologías. Busque la palabra. Pero bueno, dejémoslo allí. En el libro de Levítico, usted lo va a leer cuando tenga oportunidad, se habla de 7 fiestas. Y cada fiesta habla de Jesús en forma simbólica, en forma semiótica. Son signos que hablan de Jesús. Mire, yo voy a darle una frase de una vez como para que no se me olvide. Escúcheme esto. Toda la Biblia en el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Hay mucha gente que dice, yo no leo sino el Nuevo Testamento, y no ven con interés el Antiguo. Y hay otros que solo leen el Antiguo, por ejemplo los hebreos, y no les interesa el Nuevo Testamento, porque ellos no han creído en Jesús. No han descubierto esto que estamos hablando hoy. No han descubierto que todos los símbolos y todas las fiestas y todas las fechas y todos los nombres hablan de Jesús. Y esto me emociona. Vamos a hablar de las 7 fiestas que están en Levítico. La primera fiesta es la Pascua. La Pascua habla de un cordero que hay que matar y la sangre en la puerta te libra del juicio. La Pascua es Jesús, el Cordero Pascual, perfectamente igual. Pascua es Jesús, es el Cordero que marcó con su sangre tu corazón cuando creíste y ya no vendrá plaga sobre ti. No hay juicio, eres salvo. Después de la Pascua viene la segunda fiesta, que son los panes sin levadura. Cuando fue sepultado Jesús, su cuerpo no tuvo absolutamente nada que ver con la levadura que es el pecado. Su cuerpo no vio corrupción. No hubo pecado en su vida. Fue un pan sin levadura. Mire qué lindo. Tercera fiesta, las primicias. ¿Sabe qué dice Pablo en Corintios? Jesús es la primicia de la resurrección. Primicias son los primeros frutos. El primer fruto que venció la muerte fue Jesús con su resurrección. Mire qué lindo. Pascua es cordero, Jesús es cordero. Levadura es sepultura, Jesús vivió sin pecado. Primicias es resurrección, Jesús resucitó. Y la cuarta fiesta es la que se está celebrando en estos momentos y se llama la fiesta de la entrega de la Biblia en el monte Sinaí. ¿Cuándo fue eso, pastor? Eso fue 50 días después de la salida de Egipto. ¿Sabe cuál es el equivalente simbólico? 50 días después de la resurrección llega Pentecostés. Penta, 50. Miren ustedes, los hebreos salieron de Egipto el día que mataron el cordero y pusieron la sangre en las puertas, y a los 50 días recibían la palabra en el Sinaí. Nosotros, resucitó Jesús en la primera Semana Santa y 50 días después, hoy, bajó el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento entregaron la Biblia, en el Nuevo Testamento bajó el Espíritu Santo, que es la Biblia dentro de nosotros. Jesús resucitado en nuestra vida. Son hermosas las similitudes, la semiótica, los símbolos. Y esas 4 fiestas ya se cumplieron. Pascua, ya murió Jesús. Levadura, ya se enterró a Jesús. Primicias, ya resucitó Jesús. Y
entrega de la palabra o Shavuot, ya llegó el Espíritu Santo a los 50 días en Pentecostés, que eso se está celebrando este día. Este día feriado es el día de Pentecostés, el día que Dios te hizo a ti y a mí habitar por Jesús resucitado. ¿De qué tenemos miedo? La palabra toda es una narración maravillosa. Esto a mí me conmueve. Yo no sé si usted está entendiendo, pero yo estoy emocionado. Faltan 3 fiestas. Ya pasaron 4, se han cumplido en Jesús. Faltan 3. ¿Cuáles? La de las trompetas, que es cuando Jesús regrese. Se llama para los judíos Yom Teruah. Al final sonará la trompeta y aparecerá Jesús por segunda vez. Luego es la fiesta más importante de ellos, que usted la ha oído, Yom Kippur, el perdón. Ellos rechazaron a Jesús y ese día Jesús los perdona en su regreso. Harán lamentación por él, porque lo desecharon como el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué lo desecharon? Porque unos judíos y mucha gente hoy no puede creer, no le cabe en su cabeza y en su corazón que Dios haya tomado forma en el vientre de María, nacido en un pesebre y ser Dios entre nosotros. Entiéndalo hoy, se lo ruego, Señor, tócales el corazón a los que están escuchando para que entiendan que Jesús es Dios. Entonces falta las trompetas, falta el Yom Kippur y la 7ª fiesta, ¿sabe cuál es? La fiesta que se llama de los tabernáculos, la fiesta de las carpas, la fiesta de las cabañas, que se celebra en octubre en Israel, y es una fiesta en la cual todos salen a vivir a carpas, a tabernáculos, recordando para nunca olvidar los 40 años en el desierto, donde había maná, había fuego en la noche, nube en el día, había agua, no tenían que comer pero caía maná, no tenían que beber pero les daba agua, no tenían que vestir y no se les dañó las vestimentas, no tenían que calzar y no se les dañó el calzado. Eso equivale al milenio. Cuando Jesús venga, Él va a ser nuestro proveedor para la comida, Él va a ser el agua viva, Él es el pan que descendió del cielo, Él va a cuidar de nosotros como cuidaron 40 años a todo ese pueblo a través del desierto. Y todos los que murieron en el desierto fueron por incredulidad. Hermanos, emociónense. Toda la Biblia son símbolos preciosos, pero estoy viendo que corre el tiempo y voy a darle otros símbolos muy bellos. Escúcheme esto. Se lo voy a contar y después les doy las citas. En el Antiguo Testamento había sacerdotes que hacían los sacrificios de sangre y los presentaban en el tabernáculo. En el Nuevo Testamento Jesús es el sacerdote que presentó su propia sangre. Escúcheme. En el Antiguo Testamento los sacerdotes presentaban la sangre de un animalito para el perdón. En el Nuevo Testamento el sumo sacerdote Jesús presentó su propia sangre para el perdón de los pecados. Entonces el sacerdote de ese momento llamó a Jesús antes de crucificarlo y le dijo: ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Dios humanado? ¿Tú eres Dios en nosotros? Y Jesús guardó silencio y le dijo el sumo sacerdote: por favor, respóndeme, soy el sumo sacerdote. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, que voy a morir por los pecados. Y no solamente eso le dijo, sino que vendré otra vez en poder y gloria a reinar, y mi reino no tendrá fin. ¿Sabe qué hizo el sumo sacerdote Caifás? Y eso lo encuentra usted en Mateo 26. Rasgó sus vestidos, rasgó su sotana. ¿Qué quiso decir con eso?
Se acaban entonces los intermediarios, se acaban los animales sacrificados, se acaba la sangre de animales y se acaban los intermediarios y el sacerdocio. Y eso dice Levítico. Levítico dice, si un sacerdote rasga sus vestiduras, muere. Ese día se acabó el sacerdote de los humanos, el sacerdocio humano, el sacerdocio de Aarón, porque tenemos un sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. ¿Cuánto diera yo tener más tiempo? ¿Y sabe qué pasó? Miren qué bellos estos símbolos. Cuando Jesús fue crucificado y murió, repartieron entre sí el botín, le quitaron todo lo que tenía y cogieron la túnica, el manto, la sotana, y no la pudieron romper. ¿Por qué? Porque tenía una sola costura. ¿Qué hicieron con la sotana de Jesús, con la túnica de Jesús? Echaron suertes, pero no la rompieron en 4. Eran 4 los que iban a tomar el botín. Y eso está en el Evangelio de Juan 19:23, para que usted lo vea. ¿Cuál es el símbolo aquí? Y me emociono. Cuando la gente busca intermediarios, sacerdotes y religiones, terminó todo eso cuando Jesús, el Cordero de Dios, resucitó de los muertos y ya no necesitamos más sacrificio por los pecados. Si no estás en Jesús, estás en pecado. Jesús es el único gran sumo sacerdote que ni su túnica pudo ser destruida después de muerto. Y hay muchos símbolos así, que se los voy a decir de memoria. Por ejemplo, las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes necias. ¿Qué quiere decir ese pasaje, pastor? Aquí va. El pueblo de Israel tienen la lámpara sin aceite. La iglesia, las 5 vírgenes que lo representan, tienen lámpara con aceite. Llegó el novio, llegó Jesús. Los judíos se fueron a buscar el aceite y se perdieron de las bodas. Las prudentes vírgenes que tenían lámpara y aceite entraron a las bodas. Ahí está muy claro en ese símbolo. Cuando Jesús regrese, los judíos que lo han rechazado, no tienen el aceite del Espíritu Santo, no han creído en Jesús, se quedan afuera de las bodas. La iglesia que tiene su lámpara y el aceite del Espíritu y ha entendido que Jesús es el novio y la novia es la iglesia, estaremos en las bodas. Y por donde usted lo mire, todo es lleno de símbolos y de símbolos. Mis hermanos, qué bendición. Miren, para hablar de otro tema, ustedes se acuerdan que los hijos de Jacob eran 12 y 11 de ellos le hacían bullying a José. José es un símbolo de Jesús. Tenía una túnica de colores distinta a la de sus hermanos. Era el preferido de su padre Jacob y los hermanos lo envidiaron y quisieron matarlo. ¿No le está diciendo algo a usted esa historia? Que Jesús, viniendo a los suyos, al pueblo hebreo, lo quisieron matar y no lo apreciaron, lo criticaban. Y efectivamente, en vez de matarlo, lo vendieron a Egipto. Y en Egipto, usted sabe la historia, llegó a ser el segundo más importante después del faraón. Hubo hambre y los hermanos fueron a Egipto por trigo. Y José los atendió, pero ellos no lo conocieron, porque ya vestía como un egipcio. Era el virrey de Egipto. Entonces les dio trigo y regresaron a donde su papá Jacob. Volvió a escasearse el trigo y regresaron por trigo los hermanos. Y en el segundo viaje que hicieron a Egipto por trigo, José se les identificó: yo soy José, su hermano. ¿Sabe qué símbolo y semiótica hay allí? José es Jesús. Estuvo con sus hermanos, fue odiado,
y lo vendieron o lo mataron. Y en el segundo viaje que hicieron, Él se les identificó. Jesús en la segunda venida, ahí sí lo van a reconocer. Mis hermanos, todo ese simbolismo quiero yo que usted lo disfrute. Tengo muchos símbolos. Es más, yo podría hacer de aquí a fin de año puros mensajes semióticos. Lo que quiero esta tarde es que usted y yo amemos el texto. Es un texto maravilloso, es una narración divina. Todo apunta a Jesús, todo habla de Jesús. Jesús es el camino, es la verdad, es la eternidad, es la vida, es el Salvador, es el Rey por los siglos de los siglos, es Dios entre los hombres, es el sumo sacerdote, es el juez, es el perdonador, murió por ti, murió por mí, alabado sea el Señor. Estemos totalmente tranquilos y entregados en los brazos de Jesús. No le añada nada, no busque intermediarios, no busque religiosos, no busque filosofía, no busque... Mire a Jesús, ame a Jesús. Hermanos, voy a contarle una historia. La historia la encuentra usted en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 13 hay parábolas. Una parábola es el tesoro escondido y la otra parábola es la perla de gran precio. ¿Quiere que le diga qué significan esos dos símbolos? Lo siguiente: Jesús vino por los hermanos de él judíos y los judíos lo rechazaron. Entonces dijo: bueno, vendré otra vez y ustedes creerán en mí. ¿Qué dice la parábola? Un hombre descubre un tesoro en un terreno, lo encuentra, compra el terreno, tapa el tesoro y se queda como propietario, pero vuelve a tapar el tesoro. Jesús vino a Israel, lo rechazaron, tapó al pueblo y después volverá para que ellos crean. Le tocará en la segunda venida a Israel creer. ¿Y qué es la perla de gran precio? Un mercader que buscaba perlas y encontró una muy fina, vendió todo lo que tenía y la compró. Esa es la iglesia. Hermano, por todo lado hay símbolos que podemos disfrutar tranquilamente de ellos. Hermanos, quiero terminar con estas simbologías. Todo apunta a Jesús. ¿Se acuerda usted cuando Tomás dijo que él no iba a creer si no veía las manos, la marca de los clavos, y metía el dedo y la mano en el costado? Pues en Juan capítulo 19 dice hermoso, y en Juan capítulo 21 lo confirma. Jesús se presentó, llamó a Tomás y le dijo: Tomás, mira mis manos. Cuando los apóstoles estaban en Juan 21 pescando y él se les presentó resucitado, les dijo: miren mis manos. ¿Y qué les mostraba en las manos? La marca de los clavos. Saben que cuando una persona como Tomás incrédula vio a Jesús traspasado en su costado y sus manos rotas, eso es lo que dice el Antiguo Testamento, que así será el Salvador, el Mesías. Harán lamentación por él, porque fue traspasado en la casa de sus amigos. La gran credencial de los clavos en sus manos y su costado herido es la gran seña de que Dios vino en Jesús a rescatarnos para hacernos sus hijos por los siglos de los siglos. Podemos estar tranquilos. Los judíos, cuando Jesús venga y les muestre sus manos rotas, todos creerán. ¿Qué salió del costado de Jesús? Dice la Biblia que el centurión rompió el costado y salió agua, suero. ¿Sabe qué quiere decir eso como símbolo? Que el Cordero de Dios
se sacrificó, clavado de una cruz, haciéndose pecado por nosotros, y del costado herido vertió hasta la última gota de sangre para pagar el más alto precio para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Toda la Biblia es un pasaje y una narración maravillosa de entender que Jesús es Dios. Y todo está escrito allí. Yo quiero terminar con emoción en esta tarde, diciéndole a ustedes, hermanos, si Dios ya nos dio todo en Jesús, ¿cómo vamos a vivir con temor y miedo? Si ya nos entregó a Cristo, ¿cómo creemos que no nos entregará también con Él todas las cosas? Si ya pagó el precio de toda la historia bíblica con todos esos símbolos para rescatarnos, ¿por qué dudamos? ¿Por qué andamos angustiados? Entendamos el mensaje de la Biblia. Dios es creador, salvador, liberador, santificador, rey, palabra, eternidad, sacrificio, bendición y gracia. Yo no me cansaré y seguiré trayendo mensajes donde descubrimos esos preciosos ejemplos que Dios nos da para que nosotros lleguemos a Él confiadamente. Quiero orar con esto. Quiero terminar con esto. El bautismo es una sepultura. Cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús, muere a este mundo. Muere. Y cuando sale del agua bautismal, resucita para llevar una vida de fe, de confianza en Jesús. El ejemplo: cuando salieron de la esclavitud de Egipto, tenían al frente el Mar Rojo. ¿Qué hacemos? Atrás los enemigos, a un lado el desierto y al otro lado montañas, y al frente el mar. ¿Saben qué hizo Dios? Abrió el mar y pasaron en seco a la tierra prometida, y se cerró el mar. El bautismo es que Dios en el bautismo entiende que hemos muerto al mundo, y al salir de las aguas del bautizo hemos entrado en la tierra prometida, y el mar se cerró para que nunca vuelva atrás. El paso por el Mar Rojo es un símbolo del bautismo. Hemos muerto a este mundo, a las filosofías de este mundo, a las religiones de este mundo, a la idolatría de este mundo, al rey de este mundo que es del diablo y Satanás, al engaño de este mundo, a los placeres mundanos, a la vanidad y a los deseos de los ojos. Hermanos, toda la Biblia es el plan de salvación de un Dios amoroso. Le doy gracias a Dios por esta tarde, por permitirnos el privilegio de conocer la narración bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde Jesús regresará triunfante a establecer su reino y llevarnos con Él por los siglos de los siglos. Señor, te doy gracias, porque hemos entendido hoy toda la Biblia, y seguiremos trayendo estos maravillosos ejemplos, que un ejemplo dice mucho más que un discurso. Señor, que las imágenes, la tipología y los ejemplos que nos traes en tu palabra expresen mucho más que toda la teología. Tú abres mares para salvarnos. Tú dejas tu gloria para buscarnos, y tú nos das tu espíritu para vivir eternamente entendiendo tu mensaje de perdón y de gracia. Bendícenos y guárdanos. Bendice nuestras vidas.
nuestras familias. Y te esperamos, Señor, glorioso y triunfante, porque tú eres Señor, Salvador y Rey. Tuyo es el imperio, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.